Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por asistir a nuestro primer webinar del año del proyecto La Albiñe, de una trilogía que nos acompañará Julio. Bueno, el de hoy es vamos a hablar sobre la gestión de viñedo ecológico. Se divide en dos partes. En la primera, Julio Prieto nos cuenta las prácticas culturales más adecuadas en este tipo de viñedo. Y en la segunda parte, Javi Tellez nos habla de las soluciones que puede aportar la albiñe a este tipo de forma de cultivar. Bueno, todos conocéis a Julio, ha trabajado con nosotros, ha compartido su conocimiento durante los últimos años. Es ingeniero agrónomo, enólogo, asesor en bodegas en España, en Francia, en Turquía, en Georgia, en Azerbaiyán. Tengo apuntados por aquí. Algunos me dejo. En algún momento en Crimea, creo que este año ha decidido no ir. Y bueno, y Javi, que es el responsable del proyecto La Albiñe, que probablemente todos reconocéis también, uno de los tipos que más sabe sobre viticultura. Y bueno, pues nos contará las novedades que tenemos en este apartado. Hola a todos, ¿cómo estáis? Voy a comentar un poco la propuesta que me hizo el Alemán, ¿no? Sobre hablar de viñedo ecológico. Lo primero que tengo que decir es que yo no entiendo el viñedo de otra manera tampoco, ¿eh? Llevo ya 25 años gestionando viñedos. Pues yo creo que prácticamente todo lo que hacemos es ecológico. Y si no es ecológico, vamos camino de ahí, ¿no? O sea, es la manera de intentar hacer una viticultura más ecológica, ¿no? Sobre todo pensando en calidad de producto, sostenibilidad de los trabajos que hacemos, económicos, sostenibilidad medioambiental y garantía alimentaria, ¿no? Para los clientes. Entonces, los calendarios que planteamos en un viñedo ecológico o en un viñedo convencional, pues vamos a podar igual, vamos a hacer la poda verde igual, si aramos o dejamos cubiertas lo vamos a hacer igual. Sí que es verdad pues que en lo que es ciertos manejos, pues vamos a tener como mucho más centrado nuestro objetivo, ¿no? Porque sobre todo en la parte de sanidad, en la sanidad vegetal, pues tenemos que tener un mayor conocimiento de aquello que tenemos entre manos porque las herramientas de control son menores. Pero en definitiva los objetivos van a ser los mismos, que es tener un viñedo lo suficientemente equilibrado como para que los impactos que tenemos de plagas, enfermedades y del entorno sean lo mínimo posible, ¿no? Cuando tenemos viñedos equilibrados, los viñedos son más plásticos, son capaces de asumir de una manera menos impactante para la producción y la calidad los efectos diversos que le pueden acontecer, ¿no? Vamos a ver algunos de esos aspectos y como es una cosa como muy comprimida, voy a tirar como muchas cosas al aire y que nos sirvan de cara a otros seminarios a hacer cosas quizás más específicas, ¿no? Y que sobre todo nos permita abrir un debate, que creo que es lo importante, ¿no? Entonces yo no voy a intentar no daros mucho la brasa y que luego en el debate, como siempre pasa, que luego nos quedamos cortos de preguntas y tal, podamos tener más tiempo para comentar cosas. Entonces, bueno, arrancamos. Bueno, antes de empezar, una reflexión, ¿no? Que el tema de los equilibrios. Es una cosa que os he comentado, pero al final, si nosotros tenemos desequilibrios en las plantas, exceso de fertilización, exceso de riegos, mala gestión, malos diseños, malas podas, vamos acumulando una serie de factores que vamos a incrementar riesgos. Entonces, en un viñedo ecológico todavía esto es mucho más trascendente, ¿no? Venía pensando un poco, venía reflexionando, porque venía corriendo, porque estábamos haciendo una plantación ahora mismo para ver si no nos pillaba el agua. Venía reflexionando, pues siempre dándole vueltas a los mapas de plantación, si hacemos lo que estamos haciendo de manera correcta, etcétera, etcétera. Y pensaba un poco en la charla, en lo que íbamos a hablar, y decía, fíjate, como nosotros, como estamos gestionando esto en este proyecto, y luego si queréis os comento dónde es y lo que hacemos, nuestros problemas sanitarios prácticamente acaban
el 10 de julio y como en muchos sitios estamos empezando agosto y seguimos teniendo presencia de oidio, por deciros algo, ¿no? Entonces digo, joder, no me hago cruces yo muchas veces y dices, ¿por qué seguimos tratando el oidio en agosto cuando es una cosa que tendría que estar ya resuelta muchas semanas antes? Y esto es muchas veces por un problema de diseño, de estrategia, de gestión, ¿no? Cuando nosotros tenemos crecimientos y no tenemos agostamientos, pues el riesgo de tener una presión de patógenos es mucho más grande durante mucho más tiempo. Entonces, cuando yo digo, no, si nuestros problemas sanitarios acaban en San Fermín, ¿no? Y en San Fermín ya pues estamos gestionando más el estrés hídrico, otros aspectos relacionados con la maduración y con la tipología de vinos que vamos a querer hacer, mucho más que la sanidad, ¿no? Y todo esto deriva del equilibrio. El conocimiento que os he dicho también es súper importante. Ahora estamos en un programa con Naciones Unidas, con FAO en Georgia, haciendo capacitaciones allá y hablamos con técnicos, bodegas y tal, y hablamos de los problemas sanitarios que tienen y no conocen los ciclos de sus patógenos. Y a veces dices, ¿qué problema tenéis? Que la cochinilla es imposible, no sé qué. Yo no tengo problemas de cochinilla, pero voy al patógeno que tienen ahí, a la descripción que hay, lees un poco sobre lo que hay descrito sobre el patógeno, entiendes un poco cómo evoluciona y dices, bueno, pues la estrategia es bastante sencilla. Tendréis que establecer mecanismos de control en este y en este momento fenológico, que es cuando están saliendo los invernantes, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tener un conocimiento de lo que de los patógenos, del ciclo biológico de los mismos, de los momentos adecuados para su control y de la estrategia, pues va a hacer que las estrategias tengan un éxito pues mucho mayor, ¿no? Y que el impacto sobre el viñedo sea mucho más bajo. Como digo ahí, investigar y observar, ¿no? Debemos mejorar. Muchas veces tenemos un déficit en los modelos, ¿no? Muchos de los modelos no están adecuados, pero podemos mejorarlos. No es necesario seguir, hacer un control continuo de los viñedos, ¿no? O sea, aún tenemos la necesidad de patear los viñedos. Yo supongo que es algo que con el tiempo y la tecnología pues nos reducirá bastante la cantidad de horas que tenemos que dedicar al seguimiento del viñedo, pero ahora es una cosa que no la podemos sustituir, ¿no? Y ese seguimiento para la detección temprana de los problemas, para determinar sobre todo el grado de afección de ciertos patógenos o insectos para tomar las decisiones de estrategias de control, pues es muy importante, ¿no? ¿Que la tecnología nos va a ayudar a esto? Sí, pero todavía aún nos queda un camino que recorrer, ¿no? Sobre todo es muy importante conocer localmente cuáles son los riesgos fundamentales. Esto me parece muy importante. Y cuando nosotros nos enfrentamos a nuevos proyectos en territorios que no conocemos, pues requiere un aprendizaje si no nos apoyamos en aquellas personas que conocen el territorio, saben cómo evolucionan, dónde se van a producir los mayores riesgos, de qué se van a producir esos riesgos, etcétera, etcétera. Ese conocimiento es súper importante, ¿no? Entonces, calendario. Os he planteado aquí un poco un calendario con los riesgos, ¿no? Está un poco tirado así a lo bruto, pero que quizás nos puede servir un poco para tener una idea general de lo que tenemos de lo que podemos tener en la viña, ¿no? Sobre todo momentos de la viña asociados a problemas y estrategias, ¿no? Como podéis ver ahí. No sé, esto quedaros, bueno, si no se lo puedo pasar a Javi para que os lo pase, no hay ningún problema. Pero bueno, es un poco algo muy genérico, ¿no? Tenemos una serie de momentos fenológicos desde la poda de invierno hasta la caída de hojas, en la que no va a ser lo mismo los riesgos por los que va a pasar el viñedo, ¿no? No sé, empezando por el inicio, ¿no? En hojas incipientes, pues vamos a tener unas estrategias muy basadas por ejemplo, en acariosis, erinosis, ácaros, araña roja, amarilla, Tetranicus urtica y Tetranicus surmi, donde ahí se centra fundamentalmente las estrategias de control, porque todo lo que no hagamos ahí, no vamos a poder, o el coste que va a tener su control es brutal, ¿no? Y sin embargo ahí, si somos conscientes que existe el problema porque lo hemos detectado en la campaña anterior y sabemos en el momento en el que empieza a haber esos problemas en mi viñedo, porque sabemos cuándo es la salida de los invernantes, pues es una estrategia de una manera muy sencilla, con costes muy pequeños, podemos controlar un problema que luego se puede convertir en muy serio, ¿no?
¿Qué otros problemas tenemos ahí? Pues tenemos problemas abióticos, ¿no? Problemas, por ejemplo, de las heladas, que es un problema que cada vez se agrava más porque con inviernos cada vez más suaves tenemos brotaciones tempranas. Ya estoy recibiendo las primeras fotos de compañeros de diferentes zonas de España con brotaciones, ¿no? Yo qué sé, en el sur de España puede ser más obvio, pero yo qué sé, en Cataluña también está empezando a haber viñas brotadas, en Galicia también. Entonces, bueno, pues sabemos que es un riesgo muy importante porque todavía tenemos todo marzo y todo abril que podemos tener impacto de las heladas. Entonces, ¿cómo protegemos los viñedos frente a heladas? Y sobre todo, ¿cómo recuperamos los viñedos frente a heladas? Pues va a ser importante, ¿no? Y para eso yo creo que hay productos cada vez más interesantes para recuperar a las plantas de ese estrés. Como después de ese periodo, cuando ya empezamos a tener brotaciones, pámpanos y grandes y racimos, pues también nos puede acontecer con el granizo. Entonces he puesto una serie de problemas bióticos y otros abióticos, ¿no? Para que veamos que en diferentes épocas el impacto de cada uno de ellos puede ser mucho más grande. Está claro que un granizo nos puede hacer daño en cualquier momento del ciclo de cultivo, pero no va a ser lo mismo, yo que sé, después de la vendimia, que sí que va a tener un impacto en la acumulación de reservas o justico en la brotación, que a no ser que sea algo muy, muy, muy exagerado, no va a tener un gran impacto, que si lo tenemos ya con pámpanos a partir de 10-15 centímetros, ¿no? Entre racimos separados y botones florales separados, pues tenemos muchas de las salidas de larvas invernantes pues, de Sparganotis, de piral, de cochinillas, de una serie de plagas, pues que también tenemos que focalizar muy bien dónde está el problema localizado, cuál es el impacto que tuvimos la campaña pasada para saber o intuir cuál es el reservorio que nosotros tenemos de plagas, ¿no? Inicio de floración con las primeras generaciones de polilla, el segundo tratamiento de oidio, la época de mayor riesgo quizás para los mildius, ¿no? Que estos últimos años hemos tenido bastante impacto. Yo soy un poco optimista para este año con el tema de los mildius. Podemos intuir que no vamos a tener un riesgo excesivo porque hemos tenido un invierno muy seco. Que todo eso puede cambiar, sobre todo en las zonas tradicionalmente con riesgo de mildio, pero en las zonas que no solemos tener los inviernos tan secos, pues hace que las conillas lleguen a este momento muy deshidratadas. Que quizás ahora marzo cambie toda la coyuntura, porque será marzo las previsiones que nos dan, están hablando de acumulados de 100 a 200 litros en muchas zonas de España, puede hacer que todo ese reservorio que teníamos en el suelo de hojas y demás allá en las conillas empiecen a hidratarse y sean capaces de ser efectivamente con capacidad germinativa e infecciosa cuando llegue al mes de junio, ¿no? Donde podemos tener un impacto grande. De cuajado a cierre de racimo tenemos un impacto bastante grande en lo que es la presencia de estos patógenos, pero claro, ya ahí tenemos que hablar de estrategias curativas, ¿no? Porque si ya ahí estamos teniendo el patógeno, es que ya hemos fallado en los primeros tratamientos preventivos. Cuando tenemos endoparásitos, como puede ser oidio, las estrategias preventivas deberían funcionar muy bien, pero aún así tenemos estrategias curativas bastante interesantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los corrosivos y demás. Ahí en agricultura ecológica hay ya un pool de productos suficientes como para no tener problemas, ¿no? Pero con el tema del mildiu es más complicado. El tema del mildiu vamos a estrategias muy preventivas y de potenciación de las defensas de la planta, o una vez que entre ya estamos fritos, ¿no? En convencional ya cuesta, con que en ecológico pues todavía las estrategias están más limitadas. Yo creo que vamos camino a tener cada vez más soluciones, sobre todo desde el punto de vista biológico, pero de momento, como así sucede con la botritis, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser los problemas de inicio de embero hacia adelante, donde ya tenemos un pool de productos también en base a microorganismos, tricodermas y bacillus, que fagocitan bastante bien la botritis y que como estrategia curativa funcionan muy bien. De hecho, el año pasado pudimos tener experiencias bastante importantes con eso. En tamaño guisante tenemos los últimos tratamientos del oidio, pero tenemos todos esos riesgos en rojo que os he puesto, riesgos abióticos, que son bastante importantes, ¿no? Sobre todo empezamos a tener ya problemas con el estrés hídrico, ¿no? Y quizás
Quizás estamos acostumbrados que donde no tenemos riego no vamos a hacer nada, nos quedamos de brazos cruzados, pero también empezamos a tener ya un montón de herramientas interesantes para poder trabajar en esos momentos, ¿no? Desde filtros de sol, como pueden ser los cablines o las ceras, hasta productos que van a estimular, que luego os comentará Javier, y yo tengo algún ensayo y pruebas ya de concepto realizadas en diferentes proyectos donde unas y otras cosas nos han funcionado muy bien, ¿no? Sobre todo, pues eso, con inductores de las reservas, productos que nos van a permitir que la planta esté preparada para ese estrés y sobre todo la salida del estrés sea mucho mejor que en plantas que no hemos tratado. Al final tenemos una serie de estrategias que son bastante interesantes si tenemos claro a qué vino nos vamos a dedicar esas uvas, ¿no? Porque podemos hacer el vino que nos den las uvas o podemos modificar la planta en la medida que nosotros tenemos claro a qué producto va a ir destinado. Entonces, esto me parece importante, ¿no? Sobre todo, muchos de los que estáis asistiendo sois enólogos y tenéis vuestro vino en la cabeza y tenéis que intentar ajustar la producción en toda su composición, no solo en cuanto a volúmenes, sino en cuanto a características hacia el vino que queréis construir, ¿no? Y para mí es interesante tener clara ese tipo de herramientas porque son estratégicas. Está claro que el viñedo de regadío pues cada vez tiene un peso bastante importante en el sector, pero que el viñedo ha ocupado siempre territorios de secano y tenemos que saber cómo gestionar estos secanos para que sigan dando productos de calidad, ¿no? Una opción puede ser arrancarlo todo y irnos a zonas de montaña y otra opción puede ser intentar manejarlo fisiológicamente, físicamente, ¿no? Como ordenar la vegetación, etcétera, etcétera, y establecer estrategias que nos permitan establecer mejoras, por ejemplo, en la evapotranspiración de la planta o sobre todo en que la planta tenga una continuidad en el trabajo fisiológico más continuo para que tenga una maduración más completa, ¿no? Sobre todo más ordenada, más lógica. Que no tengamos un alcohol por allá, una acidez por allá, etcétera, etcétera. Y luego, después de ese momento, está el tema de la recuperación, que creo que es algo que quizás no le hemos dado la importancia que tiene cuando acabamos la vendimia, ¿no? Muchas veces acabamos la vendimia y ya está, ¿no? El cultivo lo olvidamos hasta la poda. Y es probable que, yo lo digo muchas veces, y los que me habéis escuchado en varias ocasiones igual, pues al final, por repetitivo, nos acabamos haciendo cansinos, pero muchas veces el 30% de la actividad fisiológica de la planta va a ir de vendimia a caída de hojas. Que ahora que estamos vendimiando muchas veces a principios de septiembre, tenemos septiembre, octubre y la mitad de noviembre muchas veces, o todo noviembre, son 3 meses de un ciclo de cultivo de 6 o 7, o sea, que es bastante, la planta todavía activa haciendo reservas. ¿Cómo recuperamos esa planta? Para que haga reservas para la brotación del año que viene va a ser fundamental para garantizarnos las cosechas en los próximos años y sobre todo la supervivencia de la planta. Entonces, en cultivo ecológico cada vez le estamos dando más valor a las fertilizaciones orgánicas en otoño, sobre todo por dos aspectos, por la recuperación de la planta y por la recuperación de la microbiota del suelo. Ya sabéis que la microbiología del suelo va a estar asociada al sistema radicular. Este sistema radicular es el que va a soltar lixiviados al suelo y es el que atrae a esa microbiología del suelo para que sea la que le ponga en valor muchos de los nutrientes que hay en el suelo que la planta por sí misma sería incapaz de absorber. Entonces, esas simbiosis que se dan son importantísimas. Si nosotros fomentamos los abonados orgánicos al final de la campaña, lo que estamos haciendo es que esos microorganismos puedan estar nutridos y tengan una mayor supervivencia en invierno, ¿no? Y luego cuando tengamos la primavera tengamos una mayor actividad microbiológica en todo ese rizoma, ¿no? Y es vital, lo estamos empezando a entender, estos fenómenos. Hasta ahora trabajábamos un poco de espaldas a esto, ¿no? Nos fijábamos solo en el NPK y estábamos intentando sustituir esos NPKs en agricultura ecológica a base de compuestos minerales, lo que era carísimo, o a base de materia orgánica de estiércoles, lo que también incide mucho en el incremento de costes. Y ahora, desde que entendemos esto, podemos manejar mucho más las pasturas y los trabajos de fertilización orgánica pensando mucho más
que en potenciar los NPK del suelo, los microorganismos de los mismos, porque muchos de ellos van a ser fijadores de nitrógeno atmosférico, por deciros algo, ¿no? O vengo ahora de una plantación, por ejemplo, que la estamos haciendo sobre una besa, que ha estado 5 o 6 años en el suelo. O sea, ese suelo lo que hemos permitido, bueno, y se veía una actividad de una rizosfera tremenda, ¿no? Ya sabéis que las leguminosas al final generan mucha simbiosis de fijadores de nitrógeno y esos suelos los estaba levantando la plantadora y es que olía a orgánico, no olía a bosque. Y aquello pues te da un poco la idea de que estamos trabajando, yo creo que en el buen camino, ¿no? Hacia suelos mucho más vivos que van a ser capaces de aportarnos vida propia y no estar tan agarrados a las aportaciones externas. Entonces seguimos un poco con el calendario, va a ser un poco recurrente a lo que estoy diciendo. Me apetece más luego saber un poco vuestras ideas o vuestras dudas que incidir en lo mismo, ¿no? Pero al final lo que se está hablando, ¿no? La fertilización, la importancia de la fertilización, en la poda la importancia de la poda, ¿no? La poda de respeto, hacer una poda de calidad, esto va a ser una cosa que es trascendente en cualquier tipo de viticultura, aquí podemos hablar de ecológico o de cualquier cosa. Ya sabéis que en esto soy bastante insistente y llevamos unos años metiendo mucha caña con el tema de la poda. ¿Por qué? Porque estamos arrancando viñedos y nos estamos dando cuenta de los errores que hemos cometido. Entonces, el tener una poda de continuidad, de respeto, que siga un ciclo de crecimiento de la planta racional, me parece súper interesante tener eso en la cabeza cuando nosotros estamos construyendo nuevos viñedos, cómo se va a ir construyendo la planta, cómo va a ir creciendo, porque nos va a permitir ser mucho más racionales en el material que estamos utilizando. Pues para mí va a ser importante, ¿no? Aquí tenéis un montón de información porque al final en los calendarios podríamos extendernos una vida, podríamos estar aquí hablando de aspectos individuales de cada uno de los momentos del año, pero quiero ahora sobre todo darnos unas ideas generales. La salida del invierno, pues que es importante, sobre todo en los trabajos de suelo, pero va a depender mucho de cómo queremos gestionar estos suelos. Ahora, por ejemplo, en viñedos que vamos a hacer un laboreo completo, pues igual estamos levantando las cubiertas y laboreando y reduciendo la competencia porque la rotación de la viña está muy próxima y podemos entender que esa hierba va a consumir un nitrógeno que va a ser importante para la planta en esos momentos, o podemos utilizarla como un elemento que juegue a nuestro favor para la retención de agua, ¿no? En ese caso tendremos que tener muy claro qué aspectos limitantes va a generar esa cubierta y qué beneficios para que el impacto sobre la planta sea mucho más bajo. Entender que al final estamos hablando de conocimiento. Si conocemos cómo funcionan nuestros suelos y conocemos cómo el impacto que van a tener aquellas gestiones que estamos haciendo sobre el mismo, pues podremos minimizarlas. Si nosotros estamos labrando continuamente, estamos mineralizando mucha materia orgánica y eso va a tener un impacto sobre los suelos y sobre la pérdida de fertilidad. Si nosotros estamos haciendo cubiertas y estas van a sobrar de nitrógeno y van a generar cierta competencia por los recursos con la planta, pues podemos compensarlo de tal manera que ese impacto no se produzca, ¿no? Y que vayamos incrementando la fertilidad de esos suelos sin tener un impacto sobre él. En primavera, al final lo que tenemos, un riesgo en el ciclo de heladas, carencias nutricionales, riesgo de patógenos, que también tenemos que ser muy conscientes de ellos para establecer las estrategias adecuadas, ¿no? La relación patógeno-planta, como pongo ahí, pues es muy importante porque en función de dónde estamos y el daño que hemos tenido anteriormente y la sensibilidad de esas plantas a esos patógenos, pues nos determina qué controles vamos a hacer. Lo mismo que os he dicho en el calendario, pero un poquito más extenso, ¿no? Entonces, tampoco me voy a enrollar porque daré paso a Javi en un momento y así nos explicará él otros aspectos que nos servirán para el debate. Con el tema de la sanidad vegetal, pues lo mismo, dependerá mucho del inóculo del año anterior. Entonces, cómo hemos acabado el año anterior va a determinar la estrategia que utilicemos este año. Si yo el año pasado acabé perfecto de oidio, yo sé que la estrategia este año la puedo retrasar casi hasta floración, porque el riesgo de que aparezcan inóculos primarios va a ser muy bajo. Sin embargo, si tiene un impacto importante, la estrategia quizás tenga que empezar desde la misma brotación para reducir el inóculo, ¿vale? Entonces, estos aspectos van a ser súper importantes en la agricultura ecológica. Claro, los daños que nos producen los riesgos abióticos, quizás hay veces que no. Claro, yo entiendo que cuando se dan situaciones como esta fotografía, que solo a mí de verla se me acaba de revolver la tripa, pues quizás nos podríamos quedar con los brazos cruzados y no utilizar ninguna estrategia para recuperar la planta, pero depende del momento y la situación en el que estemos, va a ser fundamental para preservar
no solo la cosecha que haya quedado en ese momento, sino las cosechas del año siguiente, que es importante, ¿no? Porque los impactos de una helada quizás solo tengan un impacto sobre este año, pero el impacto de un granizo puede tener un impacto sobre 2 y 3 cosechas, ¿no? Si no hacemos las cosas en condiciones. Entonces, depende de cada momento, la estrategia a utilizar será distinta, pero siempre lo que vamos a intentar fomentar es la recuperación de la planta, ¿no? Que la planta vuelva a vegetar, que la planta vuelva a agostar, que cierre las heridas, sanitariamente que no tenga la entrada de otros patógenos y sobre todo que luego fisiológicamente la planta se pueda recuperar, ¿no? Y algún aspecto chulo, después de que comente su parte Javier, os contaremos del año pasado que tuvimos experiencias bastante interesantes al respecto, ¿vale? Está claro que la relación es directa entre intensidad y daño y tamaño, ¿no? Bueno, como esto ya hablamos el año pasado, tampoco me quiero cebar aquí, porque ya hablamos del impacto de los pedriscos, pero que sepáis que también es importante la estrategia, ¿no? Según el estado fenológico, pues también vamos a tener un impacto u otro. En verano, ¿qué tenemos? La gestión hídrica. O sea, al final, fijaros aquí en la fotografía, esto es un viñedo de secano, no tenemos riego. ¿Y eso quiere decir que no podemos hacer nada? No, porque nosotros podemos gestionar hídricamente esa canopia. Tenemos más limitación que encender el agua y controlarla, está claro, pero tenemos estrategias. Podemos reducir la superficie foliar para que no haya tanta evapotranspiración. Podemos reducir la cantidad de cosecha para que el impacto sobre un estrés grande sea importante. Podemos utilizar mecanismos a través de productos, filtros solares, aminoácidos, nutrientes, que nos permitan que la planta tenga unos tejidos más duros, reduzca, en cierto modo, la transferencia de agua con el medio y que acumule reservas para cuando venga el momento de máximo estrés. O sea, tenemos estrategias que podemos utilizar. ¿Cómo gestionamos la vegetación? Va a ser determinante a cómo lleguemos en vendimias, ¿no? Y está claro que el no hacer nada frente a estrategias de hacer, pues están permitiendo tener dos productos distintos. Y eso es lo que tenemos que evaluar nosotros como técnicos y como enólogos. Si esos productos distintos me permite, por un lado, crecer en valor y amortizar esa serie de estrategias, ¿no? Que me parece lo más importante, analizar eso. Nosotros podemos tener métodos para determinar el estrés directos o indirectos, que esto ya lo hemos hablado también en otras presentaciones, y también tenemos que saber el impacto del estrés en función de en qué momento se produzca, ¿no? Esto ya os digo, es un poco más extenso si acabe, pero al final el impacto sobre la uva va a ser importante, porque va a reducir la producción de asimilados, la asociación de temperaturas altas lo que nos va a generar es mayor acumulación de azúcares en ciertas variedades, en otras lo que vamos a tener es un bloqueo en la acumulación precisamente de los azúcares en función de si estamos hablando de variedades isoamílicas o anisoamílicas. En la calidad del vino, que es al final lo que nos interesa a todos. Estamos hablando que esto es un negocio y lo que estamos haciendo es un vino que tenemos que vender. Entonces, si tenemos vinos más desequilibrados, lo que vamos a gastar es más dinero en bodega para equilibrarlos y en el mejor de los casos compensar y en el peor de los casos pues tener problemas en la guarda, etcétera, etcétera, de esos vinos. Y en la fecha de vendimia también, ¿no? Tener que vendimiar con temperaturas más altas, vendimias más tempranas, etcétera, etcétera. Tenemos muchos métodos para la reducción de este impacto, como hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Pero hay estrategias muy diversas que las podemos implementar todas en un paquete si lo que vamos a buscar es una determinada repercusión sobre el producto, ¿no? Es lo que quiero que os quedéis con la conclusión. He ido como una moto para ajustarme a tiempo, ¿vale? Quedan, ya veis que solo he dado pequeñas pinceladas de cada uno de los aspectos. Nos queda el turno de preguntas para que podamos aterrizar algunos de los aspectos, que yo ya os digo que vamos a poneros algún ejemplo chulo que hemos visto este año, pero así ya doy paso a Javier, que os explique un poco las estrategias que ellos están recomendando y veremos después de su presentación algún ejemplo chulo con esas estrategias que hemos conseguido hacer este año, tanto en uva como en vino, que incluso me ha abierto un vinico aquí para que poderos hablar de la estrategia que hicimos en ese producto en concreto. Luego nos vemos. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Bueno, y gracias a todos por vuestra presencia en el seminario. Bueno, espero que os esté siendo de interés. Y bueno, vamos con esta segunda parte
del seminario. Bueno, la idea es, bueno, pues completar de forma rápida. Trataremos de hacerlo en unos 15 minutos para, como dice Julio, luego dejar tiempo al debate, a vuestras preguntas. Y bueno, vamos a tratar de completar el calendario de tareas para la gestión del viñedo que nos ha comentado Julio, pues con el calendario que recomendamos con nuestros productos, pues para actuar por lo general de forma preventiva, ya que, bueno, habéis escuchado a Julio, al final es la mejor forma de actuar, ya sea para viñedos ecológicos, como os decía, como para convencionales, ¿vale? Siempre tratar de actuar de forma preventiva, de forma que nuestro viñedo pues, sufra lo menos posible todas esas condiciones adversas que nos pueden o que va a tener que afrontar durante el ciclo anual. Y porque además, pues en línea con lo que decía Julio, ¿no? Las actuaciones a posteriori pues siempre salen más caras, los resultados son peores y los riesgos pues claramente van a ser mayores. Bueno, ya hemos presentado la empresa en otros seminarios, pero bueno, siempre es bueno presentarnos o presentaros de dónde venimos, ¿no? También especialmente para todos aquellos que no nos conozcáis, pues deciros que la actividad principal del Alemann, como veis aquí, es el desarrollo, producción y comercialización de levaduras y bacterias, así como de sus derivados. Y bueno, pues también cada vez más otros hongos que son de especial interés para la agricultura. Deciros, bueno, especialmente a los que trabajéis exclusivamente en la parte vitícola, que es posible que no nos conozcáis o nos conozcáis menos como empresa, que el Alemann es líder mundial en producción y comercialización de levaduras y bacterias para la enología. Y bueno, pues toda esta experiencia, trabajando en la microbiología del vino, pues ya desde los años 70, hemos querido llevarla al mundo de la viticultura. Esto lo hemos hecho a través del proyecto La Albiña, que comenzó hace ya 16 años. Allá por el 2006 pues se plantó la primera semilla de la albiña y, como digo, pues en este proyecto y gracias a toda esta experiencia estamos desarrollando herramientas para que sirvan de ayuda a los viticultores, herramientas, como digo, basadas en la microbiología, 100% naturales y que, bueno, pues por tanto son utilizables en viñedos ecológicos y, por supuesto, también en los convencionales. Y bueno, lo que es verdaderamente importante es que estas herramientas son soluciones eficaces para el viñedo y, por tanto, para ayudar a los viticultores en su gestión del viñedo. Bien, estos son los 5 productos que completan a día de hoy la gama del Albiñe. Hay 2, el Albiñe Aroma y el Albiñe Matur, que ya los conoceréis. Fueron los primeros productos lanzados en 2014. El año pasado empezamos a hablaros del Albiñe Prohidro y el Albiñe Cicatrix, que luego preguntaremos también a Julio por su experiencia con estos productos que os comentaba al principio. Y bueno, este año también lanzamos el producto Albiñe Resilience, que el año pasado estuvo un prelanzamiento, este año ya hacemos el lanzamiento. Daros digamos, los puntos principales de cada uno de estos productos, a modo de resumen, empezando por el producto Albiñe Resilience, cuyo objetivo es mejorar la adaptación de las cepas frente al estrés abiótico, ¿vale? De ahí su nombre en relación con la definición de resiliencia, ¿no? Como la capacidad que tenemos los seres vivos de adaptarnos a condiciones adversas. Va a ser capaz de reforzar el sistema inmune de la planta para sufrir menos esas condiciones adversas y como principal beneficio, pues asegurar el correcto crecimiento y desarrollo de la planta, lo que incidirá en un mayor rendimiento y calidad de la uva, ¿no? En buscar ese equilibrio que nos comentaba Julio para que luego pues todas estas condiciones adversas afecten menos, ¿no? En segundo lugar, Prohidro, que va a mejorar la tolerancia frente al estrés hídrico, ¿vale? Gracias a su composición, luego hablaremos, va a conseguir que la planta haga un uso más eficiente del agua que tiene disponible. Por tanto, pues estará mejor adaptada cuando se produzcan esos periodos de falta de agua, de estrés hídrico, y además va a acelerar la recuperación del viñedo una vez que esos episodios de estrés hídrico pasen. Este estrés hídrico, bueno, pues ya habéis hablado a Julio, claramente nos puede provocar un descenso del rendimiento
que, aparte de los parámetros cualitativos, que bueno, pues gracias a la Viña Prohidro paliaremos y mejoraremos en ese rendimiento. En tercer lugar, Cicatrix, que es nuestra recomendación para el tratamiento de viñedos que hayan sufrido daños por granizo, ¿vale? Para acelerar y facilitar su recuperación, ¿vale? Va a facilitar o a estimular la respuesta de la planta y, bueno, de esta forma reducir las pérdidas provocadas por el granizo. Y bueno, por otro lado, como os comentaba, pues la Viña Aroma y la Viña Matur, que se van a aplicar en la época de envero, al inicio de la maduración, con el fin de incidir en una mejora en la composición de la uva, ¿vale? En el caso de la Viña Aroma, que recomendamos para variedades blancas y también tintas que estén destinadas a vinos rosados, pues va a incrementar la concentración de precursores aromáticos en la uva, consiguiendo pues vinos con mayor complejidad aromática y con mejores sensaciones en boca. Y por otro lado, pues la Viña Matur, que en general, pues ya digo, recomendamos para variedades tintas, que va a aumentar la madurez fenólica, ¿vale? Consiguiendo disminuir la diferencia que hay de esta maduración fenólica frente a la madurez tecnológica y va a aumentar compuestos pues, propios del ollejo de las uvas, como los antocianos, taninos de ollejo, lo que va a mejorar la calidad final de los vinos elaborados con esta uva tratada. Como os he comentado, me voy a centrar en que veamos los productos nuevos. En principio no voy a comentar nada más sobre la Viña Aroma y Matur, puesto que los hemos presentado en más ocasiones en años precedentes. Pero bueno, no obstante, si hubiera preguntas de cualquiera de vosotros sobre estos dos productos, pues por supuesto no hay ningún problema en hablar de ellos lo que sea necesario. Pero como digo, nos vamos a centrar un poco más en las nuevas aplicaciones. Vamos a hablar brevemente de las características, las recomendaciones de empleo y los principales beneficios de estos tres productos, ¿vale? De forma rápida. Recordaros que estas tres aplicaciones están en proceso de patente, es una aplicación de patente que presentamos el año pasado. Y bueno, empezamos con la Viña Resilience, que es la nueva herramienta para proteger el viñedo frente a las condiciones de estrés abiótico. Aquí tenéis sus características. Estamos hablando de un producto que es 100% natural, derivado de levadura enológica Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? Y en cuanto a su aplicación, pues puede ser utilizado a lo largo de todo el periodo de crecimiento vegetativo, desde ese primer tratamiento foliar que por ejemplo, Julio nos comentaba que podía empezar a los 10 centímetros de brote, pues desde este momento, desde esa primera aplicación foliar, pues podemos empezar su aplicación, aunque la recomendación principal que os damos es aplicarlo más en las primeras fases, desde esos 10-20 centímetros de brote hasta el inicio de la floración o el cuajado, ¿vale? En general ya sabéis que durante plena floración no recomendamos aplicaciones foliares porque pueden también dañar las flores, incidir en una baja de rendimiento, pero bueno, ya os he hablado sobre el calendario de operaciones más en detalle, Julio, así que ahí tenéis su referencia. Es importante deciros que es eficaz desde la primera aplicación, ¿vale? Esto es algo común a Resilience, a Cicatrix, a Prohidro, y ya lo vamos a ver, y por tanto el rango de aplicaciones en este periodo pues puede ir desde 1 a 3, ¿vale? Pues principalmente en función de las condiciones del año, de la zona en la que estemos, y bueno, pues como veis el intervalo entre aplicaciones generalmente entre 10-14 días, de nuevo según sean las condiciones, con una dosis de 0,5 kilos por hectárea. Los principales beneficios de la Albion Resilience, bueno, pues como hemos visto va a proteger el viñedo frente a condiciones de estrés abiótico, reduciendo el impacto negativo que este puede tener sobre el crecimiento y desarrollo de los pámpanos, así como pues sobre la cantidad y calidad de la cosecha. Esas aplicaciones, antes de la floración, hemos visto que van a incrementar la tasa de cuajado, que por ejemplo, de hecho, una baja tasa de cuajado puede ser uno de los problemas asociados a condiciones ambientales adversas durante la floración. Y bueno, pues la idea, como hemos dicho, es trabajar de forma preventiva para que se vea menos afectado, con lo que se incrementará el rendimiento. Hemos verificado que aumenta la actividad fisiológica de la planta, presentando una mayor tasa de fotosíntesis y facilitando una mejora en la recuperación después de sufrir las plantas ese estrés. También tener en cuenta que en estas fases el estrés puede causar problemas en el desarrollo y crecimiento normal de los pámpanos, lo que afectaría a la relación entre superficie foliar y kilo de uva,
y esto, pues como nos ha explicado Julio, ¿no? Pues dificultaría una acumulación normal durante las fases posteriores del azúcar en las bayas, de otros fotosimilados, y llevaría a una maduración desequilibrada también. Por tanto, con Resilience mejoraremos la cosecha tanto en cantidad como en calidad. Pasamos al segundo producto, la Albinia Prohidro, para mejorar la gestión del estrés hídrico. Va a permitir aumentar la tolerancia de las plantas frente a la falta de agua, además de favorecer una más rápida recuperación del viñedo una vez haya pues una recuperación en la disponibilidad de agua por parte de la planta, ¿vale? En este caso hablamos de un producto que es una mezcla de derivados de levadura y de prolina obtenida como derivado de la bacteria Corynebacterium glutamicum. En cuanto al modo de empleo, deciros que es mediante aplicación foliar, igualmente, que la recomendación principal es bueno, pues, entre 1 a 3 aplicaciones desde cuajado, cierre de racimo, inicio de envero. Como ya hemos visto, una única aplicación va a presentar eficacia, ¿vale? Pero dependiendo de las condiciones de estrés hídrico, pues podemos recomendar ampliar el número de aplicaciones hasta 3. Y bueno, en caso de las condiciones de estrés hídrico aparezcan con anterioridad a la floración, pues ampliar el periodo y número de aplicaciones, ¿vale? Porque, como decimos, es importante actuar de forma preventiva para conseguir esa mejor adaptación de la planta. El intervalo entre aplicaciones, pues ya veis, en general hablamos también de 14 días, se puede reducir en función de las condiciones de la campaña, viendo cómo evoluciona la disponibilidad de agua en el suelo para las cepas, ¿no? Especialmente, pues bueno, todos que podéis tener algún tipo de sensores que nos lean la humedad de agua en el suelo, o incluso viendo cómo evoluciona el crecimiento de los pámpanos, pues bueno, eso nos puede servir de guía también para la aplicación de Prohidro. La dosis, 1 kilo por hectárea. Y bueno, pues es importante también que tengáis en cuenta que niveles excesivos de estrés hídrico en esta época entre cuajado y envero pues puede tener consecuencias muy negativas en el cultivo y en la cosecha, ¿no? Ya os lo ha explicado Julio también. Y lo cierto es que en esta época pues, puede afectar la multiplicación celular, ¿vale? Que nos va a asegurar un crecimiento adecuado de los pámpanos, de la superficie foliar e incluso del tamaño de la valla, ¿vale? Hay una multiplicación a partir del cuajado, en esas semanas hay una multiplicación de células muy importante en la valla y se sabe que el estrés hídrico antes del envero pues, tiene una incidencia muy importante sobre el desarrollo del fruto y por tanto puede provocar pérdidas de rendimiento muy significativas. Gracias a Prohidro pues lograremos esa mejor tolerancia del viñedo a esta falta de agua, ¿vale? Y esto se verá reflejado en mejores valores de potencial hídrico foliar al mediodía, ¿vale? Ese menor estrés pues permitirá a la planta mantener una actividad fisiológica más importante, una tasa de fotosíntesis más elevada y, como les decía al principio, una eficiencia en el uso del agua mayor, que es lo que es muy interesante, ¿vale? Como hablaba Julio también del concepto de la elasticidad de los tejidos, ¿vale? Pues el hecho de que la planta sufra menos estrés, esos tejidos van a sufrir menos las consecuencias del estrés hídrico y van a mantener una mayor elasticidad que va a permitir después pues una recuperación más rápida, ¿no? Especialmente una vez que el agua pues en el suelo se recupere, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó el año pasado en la última vendimia en distintas zonas, que gracias a las lluvias de septiembre, pues que permitieron remitir ese estrés hídrico que tuvimos durante el verano y una cierta recuperación, ¿no? Pues en este caso con Prohidro, pues esa recuperación, gracias a mantener la mayor elasticidad, va a ser más importante y va a favorecer un rendimiento y una mayor acumulación de reservas para la siguiente campaña. También de la importancia de esto nos ha hablado Julio, ¿no? Además, bueno, todos sabéis el impacto que el estrés hídrico puede tener en la calidad de la uva y en el rendimiento, pues la deshidratación de las bayas, menor multiplicación celular que hemos comentado, también por la incidencia de quemaduras por racimo, ¿no? Porque una de las consecuencias de ese estrés puede ser la senescencia precoz de hojas, especialmente de las hojas más adultas, de la zona de racimos, y esto puede provocar que los racimos queden más expuestos y, por tanto, con mayor riesgo de quemaduras, ¿no? Y, bueno, pues sobre todo esto podemos incidir con Prohidro al incrementar esa tolerancia de las cepas
ante el estrés hídrico. ¿Vale? Y terminamos con la albiña cicatrix, que es formulado y diseñado para mejorar la recuperación de los viñedos que se han visto afectados por daños de granizo. Si recordáis, el año pasado también nos hablamos un poco de este producto, que es una solución natural en base a derivados de levadura enológica para viñas afectadas por granizo. Bueno, esperemos, ¿no? Y cruzamos los dedos que no tenga que usarse en ningún lado, pero en caso de presentarse, que conozcáis esta herramienta que os ayudará a recuperar vuestra viña. En cuanto al modo de empleo, bueno, lo ideal es aplicar lo antes posible tras el daño por granizo, ¿no? Tras una aplicación foliar, si los daños son muy elevados y hay una pérdida total de la superficie foliar, pues como la foto esta que nos ha enseñado Julio, pues tendremos que esperar a que haya cierto rebrote antes de hacer la aplicación con cicatrix, ¿no? También en función del momento y de la intensidad, ¿no? Pues vamos a recomendar pues, desde 1 a 3 aplicaciones a la dosis de 1 kilo por hectárea. Y bueno, también lo comentaba Julio, el granizo al final nos puede afectar durante todo el ciclo e incluso después de la cosecha. Entonces, bueno, pues incluso ahí puede ser interesante la aplicación de cicatrix si aún quedan hojas verdes, pues cuanto mejor sea la recuperación, mayor será la acumulación de reservas por parte de la planta. Entonces, bueno, pues eso es que lo tengáis en cuenta, ¿no? Los principales beneficios de cicatrix, pues bueno, al estimular la respuesta de la planta vamos a lograr incrementar la actividad fisiológica, ¿vale? Lo que va a permitir una recuperación más rápida y más importante tras los daños. Va a ayudar a la recuperación de la masa foliar, a estimular la síntesis de compuestos que van a participar en cerrar esos tejidos dañados y bueno, pues de esta forma reducir lo que es la incidencia del granizo sobre la pérdida de rendimiento. Y luego otra consecuencia que es importante del granizo es la heterogeneidad en los racimos. Esto que puede haber racimos dentro de una misma planta en distintos estados fenológicos, lo que nos va a llevar a una disparidad de maduración muy importante y como consecuencia pues de una consecuencia, un impacto muy grande en la calidad de la uva y de los vinos. Y bueno, pues a esta mayor recuperación tras granizo nos va a ayudar la albiña cicatrix, ¿no? Bueno, a modo de resumen, presentaros esta diapositiva que representa un calendario de acuerdo a los estados fenológicos de la vid, un poco como os ha enseñado Julio. En este caso, pues bueno, con las recomendaciones de uso para los productos de la albiña que hemos visto. En el caso de cicatrix, pues como ya hemos dicho, después de ese daño por granizo y cualquier momento del ciclo. La albiña resiliens para el estrés abiótico, como veis ahí, como hemos comentado, preferiblemente en la primera parte del ciclo hasta el inicio de floración, recomendando pues entre 1 y 3 aplicaciones cada 14 días. El caso de prohidro frente a estrés hídrico, pues como hemos hablado, principalmente desde cuajado hasta cierre de racimo o inicio de envero. Ya lo hemos hablado, esta época la demanda de agua por parte de la planta va a ser muy importante y niveles de estrés hídrico elevados pues pueden tener consecuencias muy negativas en la planta y también en la cosecha. Y luego, bueno, pues también nos hemos hablado de la albiña aroma y la albiña matur, perdón, que ya los conocíais. En este caso hablamos de 2 aplicaciones, inicio de envero y más 10-12 días, ¿vale? Y bueno, antes de acabar, adelantaros una primicia, que es el lanzamiento este año de un producto natural para la lucha frente a botrytis, ¿vale? Para evitar la pérdida de calidad y rendimiento que nos puede causar esta enfermedad. Actualmente está en proceso de registro, ¿vale? Pero bueno, las noticias que tenemos son positivas, estamos simplemente a la espera de la última comunicación oficial para poder comercializar este producto. Que bueno, la verdad es que para todos aquellos que podéis tener problemas con botrytis, pues pienso que puede ser muy interesante, os puede resultar muy interesante, puesto que no presenta límite máximo de residuos y por tanto podréis utilizarlo incluso el mismo día de la vendimia. Bueno, más adelante os daremos más detalles acerca de esta nueva aplicación, simplemente pues, bueno, daros la noticia. Y bien, bueno, para terminar, pues ya os hemos presentado las soluciones Lalvigne basadas
en microbiología para el viñedo. Y bueno, esperamos que os haya resultado de interés, ¿vale? Animaros a que los probéis y veréis que cada uno de estos productos con su objetivo pues, os ayudarán a conseguir una mejoría en el rendimiento y en la calidad de la uva, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte esto es todo, ¿vale? Trataré de ser breve, no sé cómo han dado de tiempo. Y ahora, bueno, si tenéis alguna pregunta, tanto para Julio como para cualquier duda sobre los productos de Albiñe, pues si os parece podemos empezar con el turno de preguntas. Sí, ha sido francamente bien con el tiempo, los dos. Julio ha ido súper rápido, tú también. Y bueno, pues han surgido algunas preguntas que si queréis os paso ahora mismo. Mira, hay una que a mí me ha resultado francamente interesante y habla de que el año pasado en Ribera del Duero hubo muchos focos de oidio en plantaciones de secano, en zonas altas y bueno, en lugares en los que no es nada normal que esto ocurra. Y además se daba la circunstancia de que había una planta muy afectada y la de al lado nada. Entonces, no sé si, Julio, tienes alguna explicación para esto. Sí, os puedo comentar. Además, pasó algo parecido en Gredos, ¿no? Donde tengo yo un pequeño proyecto con una bodega que elaboramos ahí vinos de montaña y normalmente es una zona muy sana. O sea, prácticamente, no sé, tratas un poco, hacer 2 aplicaciones de azufre o una, no sé, y hay años que dices, pues igual no haría falta hacer ninguna. Pero el año pasado pasó, hubo focos. ¿A qué se debe? Tuvimos un régimen hídrico también bastante bueno el año pasado y sobre todo asociado a semanas frescas. Cuando tenemos crecimientos vegetativos excesivos, esto hace que la capacidad del impacto del oidio sea mayor durante más tiempo. Y son zonas que no estamos acostumbrados a esa presión porque son zonas altas de montaña que suelen ser eminentemente frías por la noche y demás, pero se dio ciertas circunstancias que desviaron un poco esta situación. Las cepas más vigorosas o que tenían un crecimiento más desmedido han sido las más afectadas, ¿no? Y por eso suele pasar con oidio que hay cepas que están afectadas y otras que no. Y es un poco el factor que fue muy marcado este año, ¿no? Sobre todo porque sucedió en el mes de julio, que normalmente es un momento que ya, por la inercia del calor y la desecación del terreno y demás, hace que iniciarse focos nuevos es bastante difícil, pero sí que se dio. Guay. Muchas gracias, Julio, muy claro. Mira, hay otra persona que nos pregunta la influencia que puede tener la sequía que llevamos desde que ha empezado el año vegetativo, que prácticamente no ha llovido, salvo, pues no sé, hoy, por ejemplo, en Toledo llueve y con los compañeros que he hablado parece que está lloviendo en casi todas partes. Vamos, llueve aquí creo que caen 5 litros si nos portamos bien, o sea, nada. Entonces no sé si puedes contarnos qué efecto puede tener esta sequía de ahora, ¿no? De momento podría tener 0 impacto. ¿Por qué? Porque la sequía ha sido en un momento de reposo invernal. No sé si Javier estará de acuerdo conmigo. Tuvimos un régimen de precipitaciones en septiembre que casi nos complicó bastante la vendimia en casi toda España, ¿no? De precipitaciones importantes, pero eso hizo que la acumulación de reservas de cara al otoño fue buena. La planta acabó con unas condiciones de reserva importantes. De hecho, plantaciones de viña del año que con ese régimen de temperatura las tuvimos verdes prácticamente hasta diciembre, ¿no? Casi tuvimos problemas de que agostasen porque al no tener uva pues seguían creciendo. Entonces, la sequía se ha producido en un momento vegetativo de parada. Ahora sí que es importantísimo a partir de ahora, porque si ahora no somos capaces de acumular reservas de agua en el suelo, la planta va a brotar con sus reservas, siempre pasa esto. Es una cosa que tenemos que advertir a la gente, que regar ahora, a no ser que sea un riego a manta, ¿vale? Que estás llenando todo el almacén de agua, pero hacer riegos por goteo ahora no tiene ningún sentido porque la planta no tiene capacidad de evapotranspiración ni de acumulación. Hasta que no tengamos 10-15 centímetros no se va a producir
Entonces podemos soportar estas circunstancias de sequía hasta ese momento, pero luego hace falta que se acumule agua en esos perfiles del suelo, porque podemos tener precipitaciones muy suaves que nos permitan que la planta se vaya desarrollando vegetativamente hasta floración, pero no tendremos el suelo lleno de agua, ¿no? Cuando partimos de un suelo lleno de agua, en muchas regiones de España, prácticamente hasta agosto, tenemos cubiertas las necesidades de la planta. Y en estos momentos no se da. Pero bueno, tenemos marzo para que se arregle la situación. Parece que viene un pronóstico muy bueno para la semana que viene que puede que nos olvidemos de esta circunstancia. Qué guay. Me alegro mucho. Sí, bueno, comentaros de este tema que, bueno, hace no mucho además leía un artículo en que hablaban un poco de este tema y bueno, al final concluían que sí que veían ellos una relación entre si había falta de agua durante el periodo invernal con el rendimiento de la cosecha del año siguiente. Pero bueno, también es verdad, como dice Julio, que bueno, que si la acumulación de reservas de la planta en el ciclo anterior ha sido bueno, si bueno, pues ahora en marzo estas lluvias que está habiendo también van a ayudar muchísimo en ese sentido a llenar el perfil del suelo y como dice, pues esperemos que siga lloviendo. Y ya veis que bueno, organizamos un webinar y llueve, así que vamos a tratar de organizar webinars cada 2x3 para que nos llueva y podamos tener más kilos. Pero bueno, sí, vamos, me parecía interesante comunicaros que si hemos visto, vamos, yo sí en concreto había visto una publicación donde sí que hacían referencia a este hecho. Sobre todo tiene una... si queréis, os podría enseñar un gráfico de lo que representa, ¿no? Cuando no tenemos lluvias en invierno, lo que representa es que el suelo se va a vaciar de agua mucho más rápido. Las lluvias que tengamos en primavera solo van a servir para hacer crecer a la planta, pero no para acumular reservas. Porque la evapotranspiración es mayor que la acumulación, ¿no? Esa es la importancia del invierno, de los inviernos húmedos, que llenamos el almacén, llenamos la maceta, ¿no? Llenamos las reservas. Pero ya os digo, todavía estamos a tiempo de que esas reservas se llenen. Si ahora nos llueven en el próximo mes y medio 200 litros, pues seguramente ya hemos llegado a la capacidad de campo de casi todos los suelos agrícolas que tenemos, ¿no? Y esto es lo que esperemos que pase ahora en marzo. Si no pasa, tendremos problemas. Está claro que tendremos, ¿eh? Si pasa, pues ya está. Habrá sido una mala sensación que está afectando más a los cereales de invierno, sobre todo a la nascencia del que sembró tarde, que a nuestro cultivo. Vale. Julio, antes habías comentado, hay una pregunta habías comentado que habías tenido experiencias con algunos de los productos de Javi este año pasado, no sé si en plan experimental o tratamientos un poco más... No sé si puedes comentar algo que nos piden. Está chulo comentarlo, porque como ha sido muy reciente, ya os hemos hablado alguna vez del Albiñe, y de hecho tenía un vino aquí que luego os lo comento si queréis, que es un vino de los... Ahí va, que no lo acierto. Un vino de los que hago yo en Gredos, que es Rico Nuevo, el básico, con experiencias del Albiñe, pero sobre todo me gustaría comentaros experiencias de este año con Cicatrix y Prohidro, ¿no? Nosotros tuvimos pedrisco este año muy temprano y claro, siempre estás con el impacto que tiene, ¿no? Porque hay mucha parada vegetativa, estábamos justo antes de floración, entonces te empiezas a asustar muchísimo porque no tuvo un impacto muy grande en cuanto a productividad, no rompió racimos, digamos, no fue los pedriscos que se vieron en otras zonas, que la verdad es que este año hubo zonas que se las corrió 3 o 4 veces la piedra. No fue eso, simplemente fue un granizo con un impacto bastante grande en cuanto a reducción de superficie foliar, ¿no? Entonces, claro, dices, a ver si no va a haber suficiente recuperación de esa vegetación para luego la maduración. Ya estábamos hablando con el equipo del Alemán por el tema de los nuevos desarrollos que lleváis y me hicieron llegar producto. Hicimos una tesis bastante grande porque me parece que fueron de 5 hectáreas y media, pues hicimos mitad y mitad. O sea, fue una cosa ya de volumen que no es un ensayo tal cual, sino que ya es una prueba de volumen como para hacer volumen de fermentación. La verdad es que el impacto fue, sobre todo fue muy grande los primeros días, ¿no? La recuperación a los 7 días se marcaba una clara diferencia entre lo que era el viñedo tratado y no tratado en cuanto a recuperación vegetativa. O
sea, el viñedo tratado había empezado ya a desarrollar nuevos pámpanos, de recuperar. La cicatrización también fue mucho más rápida. Es decir, que todo lo tratamos, todas las 5,5 hectáreas fueron tratadas en este caso eran ecológicas, fueron tratadas con un tratamiento de cobre, pero la cicatrización de las heridas fue muy rápida y la recuperación de la planta, ¿no? Hasta que el encargado me mandaba fotos y le decía, güey, que el corte está aquí, no hace falta ni que le pongamos unas piedras o una cinta porque es que está claro dónde está el corte, ¿no? Luego en maduración, pues también al final se notó en cuanto a, claro, al final había habido una recuperación más rápida fotosintética y se notó en algo más. Tenemos todavía datos con Javier que desbrozar por ahí porque se han hecho microfermentaciones, pero se notó en el volumen de valla y en una mejora en la maduración. Porque al final entender que tuvimos más superficie foliar, la recuperación de la superficie foliar fue más inmediata y al final esto tiene un impacto en la acumulación de fotoasimilados. Y luego tuvimos una experiencia en prohidro. En este caso, el cicatriz fue en la zona de Cariñena, el prohidro fue en Navarra. En una viña que yo sé que suele entrar siempre, porque son tierras más limosas, suele entrar siempre en estrés hídrico y siempre por el clon que tiene, también carga un poquito más de uva y le suele apurar un poco más a la planta, en secano, ¿no? Estamos hablando que de las dos circunstancias eran secanos. En un primer momento era como que no veíamos grandes diferencias, ¿no? En los controles de maduración. Sobre todo yo me iba fijando en el volumen de valla. De hecho, parecía que el testigo evolucionaba la maduración más rápida. O sea, iba acumulando más rápido grados, ¿no? Y la acidez iba evolucionando todo más rápido. Pero llegó un momento que las líneas, la línea del testigo lo que hizo es caer más rápido, ¿no? O sea, esa acumulación de azúcares luego retornó rápidamente en sobremaduración, o sea, en deshidratación. Empezamos a tener volúmenes de bayas inferiores, ¿no? Y sin embargo, en el testigo lo que tuvo una evolución como más racional, ¿no? Más línea recta. Y fuimos acumulando la acumulación de azúcares fue más progresiva sin tener pérdida de valla, que a mí me parece interesante porque al final me da una ventaja competitiva, es decir, puedo madurar más despacio y que evolucionen los otros compuestos, la parte fenólica, de una manera más racional. Y sobre todo puedo vendimiar con ese objetivo, que puede ser el grado de la acidez o cada uno el vino que busquéis en vuestra cabeza, pero sin tener que perder volumen, ¿no? Que es un poco el drama que tenemos en los secanos, que muchas veces la decisión de vendimia está en la pérdida de volumen. O sea, ya empiezo a tener volumen, voy a vendimiar porque es que yo no quiero tener sabores de sobremaduración en mi fruto, ¿no? Y esto es algo que en el tratado no nos pasó. Y es bastante interesante para movernos por ahí, ¿no? Y creo que solo fueron 2 aplicaciones, una en Envero y a los 15 días, algo así, creo recordar, ¿no? No sé, igual lo llevas tú en la cabeza, pero lo tendré apuntado por algún sitio. Y entonces dices, joder, pues igual tratamientos desde antes, en circunstancias de años cálidos o años con estrés hídrico, pues no se va a asemejar a un riego, pero dices, puedo hacer una inversión en estas aplicaciones porque al final me va a compensar en una menor pérdida de volumen y en una calidad mayor sobre todo, ¿qué es lo que buscamos? Que es la obsesión, el equilibrio, ¿no? Al final tener una uva más equilibrada, que es nuestra obsesión, sobre todo en variedades como yo trabajo mucho garnacha, todos sabéis dónde me muevo, y al final es uno de nuestros problemas. Perdona, que me suena. Es uno de nuestros problemas más evidentes, que es que garnacha es muy dada a acumular azúcares muy rápido, ¿no? De una manera es una máquina de acumular azúcares. Y esto a veces nos desvirtúa los vinos que queremos hacer. Y, por ejemplo, la experiencia que os decía en el vino que os he enseñado, ¿no? Que al final, ¿qué buscamos nosotros? Pues una garnacha con una tensión. No buscamos grandes volúmenes, porque grande volumen en boca, porque no es una zona que nos vaya a permitir eso, pero sí que buscamos dentro que son arenas y granitos en zonas muy altas, que a veces lo que hace es acortar mucho las maduraciones. Buscamos mantener ese equilibrio ácido de los vinos, esa tensión ácida, pero no teniendo que hacerlo vendimiando extremadamente pronto, ¿no? Con las uvas verdes prácticamente, ¿no? Que puede pasar algún año. Entonces, este tipo de tratamientos nos permiten alargar este periodo de maduración sin repercutir en una acumulación de azúcares demasiado rápido, ¿no? Y es un poco, creo que es estrategias para nuestro clima que son bastante interesantes, que vamos sobre todo a periodos de maduración cada
vez más calurosos y necesitamos agarrarnos a estrategias de este tipo para alargar un poquito las maduraciones y tener vinos más equilibrados, ¿no? Es decir, oye, que estén compensadas, porque quizás pienso en otros compañeros que trabajan con tempranillo que todavía lo tienen peor, porque yo una garnacha la puedo vendimiar más o menos verde y podría hacer un vino utilizando una técnica en bodega poco extractiva, etcétera, etcétera, hay ciertas maceraciones en frío y demás, pero con un tempranillo, por ejemplo, los márgenes se me ajustan mucho más, ¿no? Porque al final un ollejo de tempranillo verde pues me va a dar unos aromas a cocido y tal que no me los voy a quitar en todo el periodo de vida del vino, ¿no? Entonces todavía es mucho más trascendente en este tipo de variedades el evitar esos impactos del estrés hídrico que nos permiten bloqueos de maduración. Guay. Hay un montón de preguntas que, bueno, todo el mundo quede tranquilo que se le responderán después, se contestarán por mail, pero claro, no podemos hacer todas. Entonces, voy a hacerle alguna a Javi para que no piense que le queremos menos. Y bueno, también hay varias para ti. No sé lo que queráis vosotros y lo que quiera el público, ¿eh? Que yo si está a gusto y tal, las vamos contestando ahora, vamos a ser un poco, que ahora me he extendido un poco, vamos a ser un poco, que luego igual hay preguntas que luego las vamos contestando por email a cada uno de los que ha preguntado, pero que igual luego sería interesante para el resto de la audiencia. No sé, igual me dices, hay 200, pues no, pero si tenemos 10 y vamos a un minuto por cada una, si somos concretos, no sé. Pienso. Vale, voy a hacerle un par de días a Javi y viendo lo que se extiende o no, vemos si hacemos un par de días más para ti y tal. Perfecto. Javi, alguien pregunta si se pueden mezclar Cicatrix, Resilience, Prohidro, todo con el resto de productos que se utilizan habitualmente en la agricultura ecológica. ¿Hay alguna contraindicación o no? Pues no. En principio no hay ningún problema. Bueno, primero se pueden mezclar entre ellos, ¿vale? Y bueno, llevamos varios años haciendo ensayos de este tipo de pruebas, de mezclar con distintos productos pues, utilizados habitualmente, no solo para la agricultura ecológica, pero por ejemplo con la agricultura ecológica pues hemos trabajado con productos con azufre, con productos en base a cobre, incluso trabajando dosis bastante altas. Hemos estado trabajando con la Fundación El Mudmac en el norte de Italia para hacer todas estas pruebas y también incluso con fitosanitarios químicos sistémicos, con fertilizantes foliares, con insecticidas y por el momento no hemos visto que ningún producto cause ningún tipo de fitotoxicidad cuando se mezclan con estos productos, ¿no? Hemos hecho las pruebas con los tres y no hemos visto ningún tipo de problemas. O sea que no debería haber ningún problema de mezclarlo, ¿vale? O sea que el coste de la inversión que haces con estos productos es básicamente el coste del producto, porque si aprovechas aplicaciones que tienes que hacer en ese momento, veréis que he dicho inversión, porque como dice Julio, si utilizas esto y después tienes más uvas, las tienes mejores, pues no, parece buena idea. Otra, hablan del producto de la botrytis, que yo no sé ni cómo se llama aún, porque nos lo acabas de presentar casi a todos. ¿Qué recomendaciones haces con esto? ¿Cuándo se trata? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, hablaremos un poco más en detalle, incluso, bueno, quizá pues tengamos que organizar otro webinar para hablar de esto, pero bueno, era un poco la primicia. A ver, en cuanto al modo de aplicación, pues bueno, seguimos con la idea de trabajar en preventivo como siempre, porque al final es la mejor solución y la más eficaz, además de lo más económico, ¿vale? Y bueno, pues la idea para trabajar preventivo pues es intentar empezar las aplicaciones pues una vez que sepamos que las previsiones meteorológicas puedan ser complicadas, y en esto me refiero principalmente a lluvia, o si hay zonas que tengan masas de agua fría, o sea, masas de agua cerca donde se puedan dar rocío por las mañanas y esto pueda aumentar el riesgo de la botrytis cuando estamos ya en fases de maduración, pues
pues si nos podemos adelantar a ese periodo en que empieza a haber riesgo, siempre mejor. Y bueno, si tan pronto aparezca el primer foco, pues aplicarlo también, ¿vale? Esa es la idea principal. Luego, bueno, pues más o menos mantenerlo cada semana, 10 días hasta vendimia. Y como ya digo, puede aplicarse en las últimas semanas de vendimia para protegernos, que no va a tener ningún problema luego en la bodega con problemas de residuos ni nada de esto. A mí me parece interesante lo que se está desarrollando en los últimos tiempos con respecto al control de botrytis, porque antes en ecológico no teníamos nada, no teníamos herramientas, era complicado. Teníamos que hacer una buena gestión de la vegetación, a veces hacer deshojados en momentos que no nos interesaban para otros aspectos y utilizar prácticamente productos secantes, ¿no? Que eran higroscópicos, pero que al final si tenías un foco estabas muerto. Tenías que controlar mucho los vectores, ¿no? Entonces tenías que manejar mucho la compacidad de racimo, la polilla y demás, ¿no? Y ahora pues está viendo herramientas chulas, la verdad, y nos permite sobre todo una herramienta que no teníamos en convencional tampoco es tratar algo pronto, cerca de vendimia, ¿no? Porque el impacto de los productos antibotríticos en convencional incluso tienen un plazo de seguridad grandísimo, ¿no? Y tienes que tratar como de manera muy, muy preventiva y muchas veces en momentos donde ya no puedes penetrar dentro del racimo. Y estas estrategias nos permiten abrir un nuevo abanico ya que es muy potente y que te descarga un poco la presión de hacer ecológico en algunas zonas con según qué variedades que eran muy sensibles. La verdad es que con buenos resultados, ¿no? Yo estoy contento de este último año. Vale, una más. ¿Para Julio o para ambos? En fin, cada uno contar vuestra impresión. ¿Vale? El año pasado hubo una vendimia temprana en algunas variedades y después del golpe de calor, un bloqueo de la maduración. Como cada vez son más habituales las olas de calor, ¿qué recomendaciones preventivas tenéis? Julio, ¿viste muchas diferencias entre ecológico y tradicional? No. En cuanto a la respuesta el impacto fue el mismo en todos los cultivos. Sí que es verdad que los viñedos que cargamos mucho de fitosanitarios, sobre todo llega un momento que a nivel fisiológico responden peor. O sea, son viñas, pero bueno, no tiene que ver. La estrategia, pues la estrategia fundamentalmente que nosotros hacemos en secano en años que vienen calurosos o secos es, por un lado, quitar uva. No nos queda otra, pero sobre todo quitamos uva antes de que se produzca el impacto. Ese ajuste de producción lo hacemos lo antes posible, los años secos, y lo que nos está dando mucho juego son este tipo de herramientas, tipo Prohidro, gestión nutricional de la planta, aminoácidos, antitranspirantes, etcétera, etcétera. Esto nos está dando bastante juego, sobre todo para evitar, por un lado, el golpe de calor como tal, o sea, el golpe de calor que genera quemaduras y deshidrataciones, y por otro lado, lo que se ha hablado de intentar buscar una curva madurativa más racional, ¿no? Y esto, claro, aquí va a haber diferencias, porque no sé si el compañero de qué zona es, aquí habría diferencias entre variedades. Hay variedades que después de un impacto grande, si luego llueve, recuperan su actividad, y variedades como Tempranillo, que es una variedad muy extendida en España, que a pesar de que después se den buenas condiciones, la planta ya queda bloqueada para siempre. Entonces tenemos que intervenir mucho antes, tenemos que ser preventivos, es que no nos queda otra. Cuanto podamos detectar que pueda haber circunstancias, viendo las previsiones climatológicas 15 días antes que pueda haber condiciones climatológicas adversas, ya deberíamos intervenir desde cierre de racimo o envero con tratamientos de este tipo. Si queremos que el impacto se genere lo más tarde posible y con el menor impacto posible. Y para mí esa es la estrategia. En secanos, en regadío, pues regar racionalmente, claro, para que esto no se produzca. Creo que es extremeño quien hizo la pregunta, así que, bueno, las condiciones en Extremadura, claro. Joder, además son estos últimos años... Son duras por las arcillas, fundamentalmente, porque ellos una vez en la arcilla, una vez que se gasta el agua, se gastó y ya está. O sea, claro, y llevan 4 o 5 años en los que no llenan el depósito, como tú decías antes, ¿no? Entonces sí que es complicado. A ver, voy a elegir, yo creo que una más, pues estamos en... Vamos, yo no tengo prisa, ¿eh? Yo después de esto me he tomado un vinito...
Mirad la prisa que tengo. Yo voy a tomar un vinito blanco, frío, rico, con unos mejillones al vapor y como Dios. Bueno, mira, una pregunta para ti, Julio. Alguien ha dicho, le llama la atención cuando has hablado del tema de inductores de reservas y le gustaría que si puedes ampliar un poco más Sí, bueno, viene un poco a raíz de lo que ha dicho Javier o sea, por un lado, lo que estamos buscando con tratamientos que quizás como hablo tan rápido y tal, mi cerebro no va. Inductores de defensas, no de reservas. Pero por un lado tenemos esos productos que ha dicho Javier que podemos empezar a aplicar desde el principio para que la planta sea capaz de generar más defensas, y esto lo estamos viendo, sobre todo lo estamos utilizando para milio para reducir bastante las dosis de cobre, y utilizamos pues cobre en base a aminoácidos o utilizar productos como la gama del Alemán para campo para buscar que la planta tenga más capacidad. Lo que estamos viendo es que con este tipo de producto la planta genera, por ejemplo, más ácido acetilsalicílico, que es uno de los marcadores que nos dice que la planta está haciendo más mecanismos de defensa propia o más antocianos, ¿no? Que nos pasa, por ejemplo, con los productos vuestros cuando estamos haciendo aplicaciones, porque son en base hongos muchos de ellos y la planta responde actuando como si tuviera un mecanismo de agresión, ¿no? Entonces produce antocianos. Entonces la cantidad de antocianos y de ácidos que circulan por las áreas son mayores. Entonces eso por un lado, para la parte de defensa sanitaria. Y para la parte hídrica, lo que estamos viendo, no sé el mecanismo fisiológico, yo creo que Javier es más de fisiología, que sabe más que yo. Yo lo que veo es la reacción de la planta, por ejemplo, con este tipo de tratamientos que hacemos preventivos antes del estrés hídrico. No sé si, por un lado, quizás lo que estamos viendo es más elasticidad de las células, pero sobre todo el mecanismo de regulación estomático me da la sensación a mí que esas plantas tratadas es como que lo que ha hablado Javier, ¿no? El potencial osmótico que tienen es mayor. Entonces son capaces de sacar el poco agua que queda del suelo, sacar un poco más, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia a veces es suficiente para completar la campaña de madurativa. Yo veo la repercusión, sobre todo a nivel de hoja, de turgencias, fisiológica a través de las maduraciones, cómo se comportan la acumulación de azúcares, la pérdida de acidez, etcétera, etcétera. Pero entiendo que aún nos falta un poquito, no sé si vosotros tenéis algo más en la parte de investigación. Si habéis hecho, yo por ejemplo no utilizo bombas de presión para determinar si hay cierta diferencia en el potencial osmótico y tal, pero creo que va algo por ahí, ¿no? En la turgencia de celulita. Javier, además esto me interesa a mí, la respuesta de Javier. Sí, bueno, por unir un poco las dos preguntas, tanto la ola de calor como esta parte de la fisiología y demás, y bueno, al final es lo que decía Julio, si te enteras que vas a tener una ola de calor de aquí a 2 días, pues riega, si puedes riega, cuanto más hidratado mejor, pero como bien dice, hay que tratar de ser más preventivo y ahí, pues, por ejemplo, el Prohidro es una ayuda precisamente por esto que estaba comentando Julio respecto a la parte fisiológica, porque os he comentado, dentro de la composición de Prohidro también está presente la prolina, que al final la prolina es un osmoprotector, precisamente. Entonces va a regular ese potencial osmótico de la célula de la planta y eso va a hacer bueno, pues que sea capaz de regularse mejor frente a esas condiciones de estrés y bueno, y al final tener un comportamiento más eficiente. Y lo que hablábamos también, que una vez pase esa ola de calor, la planta sea capaz de recuperarse más rápidamente. Que esto también es algo importante. Al final, si hay una ola de calor y sabemos cómo hay olas de calor, estabas diciendo que era extremeño, pues sabemos que hay olas de calor donde se alcanzan. El año pasado, me acuerdo yo pasando por allí a mitad de agosto, que había 45 grados y más. Entonces, claro, milagros no se pueden prometer. Es decir, si llegamos a esas temperaturas, la planta lo que hace es pararse, cierra estomas y trata pues de no deshidratarse completamente porque al final es un riesgo
como individuo, ¿no? De poder morirse incluso. Entonces, pues bueno, ahí la planta va a actuar en la medida de lo posible, pero luego sí es verdad que con estos tratamientos favorecemos que se recupere mejor y bueno, cuando las condiciones no son tan extremas, que la planta sea capaz de funcionar un poquito mejor, ¿no? El problema es que si es tempranillo, por ejemplo, o actúa antes o está jodido. Sí. Después ya no, después de un impacto tan grande es muy difícil recuperarla, ¿sabes? Sí, Sin embargo, otras variedades vamos a poder actuar después y recuperarla y volver a. Pero en tempranillo actuamos antes de que se produzca ese bloqueo o estás frito. Sí. Entonces, en esas latitudes y con esas variedades, o sea, tenemos que trabajar muy por delante. Y tener esta gama de productos para mí, como un compañero de trabajo ordinario, o sea, casi como una estrategia habitual, porque a nosotros nos está, la verdad es que dando muy buenos resultados. A mí, por ejemplo, me pasa con el monastrell, ¿no? Que también en la zona de Cariñena tengo unas pocas plantas y se producen esos bloqueos. O estás por delante en esas variedades o una vez que se bloquean ya está. O sea, ya la puedes coger porque aquello no va a evolucionar. Solo va a deshidratarse el agua. Sí. Eso es. A ver, chicos, mirad, un caso práctico bueno, alguien nos dice, ¿qué tratamiento recomendáis para controlar el oidio? Bien de manera preventiva, entiendo que sería con Resilience, pero una vez que ha entrado el oidio, ¿qué producto usamos? Bueno, ahí tenemos bastante gama. Mira, siendo genéricos, o sea, la estrategia más fácil, universal para proteger el oidio en ecológico va a ser el azufre, ¿no? Como preventivo. Si lo acompañamos además de estrategias como Resilience, que nos van a permitir que la planta genere sus propios sistemas antidefensa, lo que podemos hacer es bajar dosis, ¿no? Que es lo que a mí me gusta siempre, sobre todo tratamientos tardíos. Una vez que tenemos el oidio, tenemos bastantes cosas. Tenemos aceite de cítrico, funciona bastante bien. Hay muchas marcas, pero funciona muy bien. Si lo asociamos además con algún otro producto, pues todavía mejor. Tenemos productos oxidantes tipo carbonato de hidrógeno de potasa, carbonato de hidrógeno de calcio, sulfato de calcio. Tenemos incluso algún abono por ahí autorizado con permanganato. O sea, hay bastantes productos minerales o de origen vegetal que son oxidantes del oidio. El oidio es un exoparásito, entonces lo podemos atacar, secar y luego hacer algún tratamiento preventivo. Sí que es verdad que lo que hay que decir es que si estos productos no los podemos mezclar con azufre porque alguno de ellos no se puede, lo que hay que hacer a veces es aplicarlo con un buen volumen de caldo y luego detrás hacer una aplicación de azufre para que luego no tengamos inóculos nuevos que se hayan podido quedar, algún pequeño inóculo por ahí que nos reinfecte todos los tejidos, ¿no? Eso puede pasar rápidamente en 48 horas. Pero estos productos funcionan muy bien. Todo depende de la calidad de la aplicación. Si hacemos una buena calidad de aplicación, llegaremos a quitarlo y curarlo y que el cultivo se desarrolle. Claro, si hemos tardado demasiado, el impacto sobre el cultivo pues va a ser evidente. Al final los tejidos estarán dañados, habrán producido ya mortalidad de tejidos, etcétera, etcétera. Pero si llegamos a tiempo podemos curar, limpiar y seguir el ciclo. Claro, es mejor prevenir porque siempre vas a gastar menos de volumen de caldo y vas a gastar menos producto. Pero hoy en día existen productos suficientes como para, si tenemos una desviación, poderla corregir. Vale, guay. La última. Ya se nos queman los mejillones. Alguien nos dice si recomiendas, Julio, trabajar con cubiertas vegetales en viñedo joven en Galicia. Si esto no sería un competidor excesivo para la planta. Me pilla además en un momento vital bastante reflexivo con esto, porque mira qué bien. Hemos trabajado mucho con cubiertas, incluso en condiciones de bastante secano, no hemos sabido cogerles el punto, ahora estamos otra vez retomando bastante trabajo de sobre todo de la mano de gente que lleva años trabajando en regenerativa. Y estoy bastante obsesionado con este tema y aprendiendo bastante y leyendo mucho. Y entonces, quizás si me preguntabas hace 2 años, te diría que en plantaciones jóvenes la hierba lejos, ¿no? Y hasta que el viñedo no tenga
5, 6, 7 años no vayamos implementándolos. Pero sí que es verdad que estoy viendo experiencias bastante interesantes a nivel internacional y de algún viticultor de España con buenas experiencias. En una zona húmeda creo que no habría mayor problema de plantar un viñedo. De hecho, estoy plantando un viñedo ahora mismo en el Pirineo. Bueno, yo no, está plantando un cliente mío, pero es un proyecto muy chulo. Nicolás Brun, que es un enólogo, un compañero al que estoy echando una mano ahí, y estamos plantando directamente sobre las pasturas, sobre los pastos. Estamos limpiando solo donde va a ser la línea de cultivo y dejando las pasturas, porque entendemos que esos suelos que llevan 70 años sin tocar no los queremos destruir. Lo que sí que es verdad que el mayor impacto que va a tener la cubierta sobre el cultivo va a estar en la demanda de nitrógeno, fácilmente asimilable, ¿vale? Esto es lo que más tenéis que tener en mente. No es tanto por el agua, porque al final si gestionamos bien los cortes y tal, no es tanto por el agua, porque una cubierta al final va a retener mucho más agua que un suelo desnudo, sobre todo si hay pendiente. Pero sí que el nitrógeno disponible, sobre todo en primavera, puede tener un impacto importante. Entonces lo que hay que hacer es compensarlo eso, ¿no? Tirando enmiendas orgánicas que sean ricas en nitrógeno o aminoácidos en la zona de plantación para que el cultivo no tenga mayor problema. Sí que es verdad que los primeros años va a tener que, la línea del cultivo entre las cepas la va a tener que mantener limpia. No he conseguido ver ninguna experiencia que dejando una cubierta permanente en viñedo joven sea capaz de prosperar. Una vez que el viñedo ya tenga 4 o 5 años ya va a poder dejar crecer la hierba por todo. Pero el primer año tendrá que mantener esa zona limpia. Pero sobre todo eso, vigilar bastante el tema de disponibilidad inmediata de nitrógeno los primeros momentos, hasta que la cubierta esté bien implantada y sea capaz de regenerar su propia biomasa, ¿no? Una vez que la biomasa ya entra en un ciclo de regeneración, pero al principio el impacto sobre la demanda de nitrógeno. Guay, pues no sé, nos hemos pasado solamente 26 minutos.